así los artículos que les mandé a los chicos. ¿Me escuchan? Hola, profe. Tuvimos, al menos la comisión con nuestro profe nos mostró tomografías de tórax Sí, y sí. como ver, que veamos mucho eso, Mucho las placas, no la escuché. como de la aorta, vena. Ajá, bien, bien, bien. No recibieron, porque yo mandé 2 capítulos de un libro, que es muy sencillo de leer, por eso se los pasé. ¿Eso no lo han recibido? ¿Dónde lo mandaste? En la clase de repaso anterior me mandaron unos mails que después se iban a encargar los chicos de repartirlos en las comisiones, porque yo no podía subirlo a Perco porque era muy pesado. ¿Eso no les llegó a ustedes? Bueno, lo que podemos hacer después, pásenme al mail los mandaron al grupo general. Yo sé que se los pasé al mail de cada uno. Yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp, por WhatsApp es mucho más fácil de pasarlos. A Pedco es medio complejo de subirlos. Y más uno de ellos que era un poco más pesado, pero traten de conseguirlos porque está bueno, son bien cortitos, la verdad que no generan mucho tiempo de estudio y tienen las cosas puntuales. Hoy les pasé a los docentes de Anato por WhatsApp también, que es un atlas de anatomía que sirve para toda la materia, que está muy bueno en la parte de tórax. Yo saqué de ahí unas imágenes para hacer el repaso hoy, ¿sí? Eso consíganlo, iban a ver si lo podían subir a Pedco, pero también es muy pesado, yo ahora se los voy a mostrar para que lo vean. La verdad que está muy piola. Esperen que lo encuentren. Acá estamos. ¿Lo llegan a ver el atlas? Vemos una carpeta. ¿No se ve la portada del atlas? No, vemos la carpeta del compu. A ver. No me lo deja ver. Vamos a... Lo tenía abierto. Espera un cachito. Bien. Acá está. Creo que ahí lo pueden ver. Sí, profe. Bueno, este atlas se lo di a los docentes de anatomía para que se los pasen. Yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp, por lo tanto no puedo pasarlo por ahí, pero ellos sí. Entonces, estaría bueno, van a tratar de subirlo a Pedco entre hoy y mañana, pero es muy pesado, realmente es muy pesado como para poder subirlo y no puedo fragmentarlo en capítulos. Pero está muy piola, tiene toda la materia en realidad, ¿no? Y agarré la parte de tórax,
es bien en detalle, tiene mucha información. Ahora se los voy a mostrar igual en un PowerPoint, ¿sí? Fíjense, tienen cualquier región del cuerpo en tomografía y en resonancia con referencias, y después abajo en castellano te dice la referencia de las estructuras. Está muy piola, ¿sí? Ahora agarré parte de estas imágenes para mostrárselas a ustedes y charlarlas. Cuéntenme, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen algo que no pueden resolver? ¿Tienen algo que quieran que veamos en particular? Háblenme porque el chat no lo puedo ver. La semana pasada me habían comentado de que querían ver un poco de la localización de las lesiones en el tórax. Estuvimos charlando un poco con Nahuel. Hay algo claro que, bueno, la radiografía de tórax, por supuesto, nos da mucha información, pero también esa información es limitada, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay que tener conocimiento. La verdad que tienen que saber radiografía de tórax. La tomografía, para poder estudiar las lesiones torácicas, principalmente pulmonares, es el método de elección, ¿sí? Para poder identificar lesiones, ver progresión a lo largo del tiempo de estas patologías o descartar patologías, y que es muy importante conocer la localización, digamos, primero en lóbulos y después en segmentos de diferentes lesiones, para que en el caso de necesitar hacer una cirugía podamos guiar al cirujano para que vea la lesión. Y ahí después localizar obviamente lesiones para poder seguir evolutivamente qué es lo que pasa a través del tiempo. El que conozcan la localización pulmonar de las diferentes lesiones en tomografía es complejo, no es tan sencillo, ¿sí? Yo les traje cosas más básicas, ¿sí? Es importante que veamos y que entendamos bien la radiografía, eso sí es elemental. De tomografía es muy importante identificar todas las estructuras parenquimatosas que se pueden ver en tomografía, y principalmente a nivel del mediastino, ¿sí? Que eso también lo vamos a ver ahora. El localizar lesiones a nivel pulmonar es un poco más complejo, aparte se necesita tener varias imágenes consecutivas. Con una sola imagen a veces nos es muy difícil identificar en qué segmento está, ¿sí? Pero vamos a ir viendo lo que podamos ver según las imágenes que tengamos, ¿sí? ¿Ustedes quieren ver algo en particular aparte de esto que vamos a ver hoy? Profe, bueno, a mí particularmente me gustaría ver lo que son grandes vasos en alguna axial de Bien. tórax. El profe nos mostró una parasagital oblicua Sí, que que le les gusta a él encanta, tomar les encanta. y me Esa, digamos, resultó... la vimos en el repaso que hicimos, bueno, en la clase que tuvimos presencial la vimos, pero vamos a verla también, ahora se los muestro, se los traje para que lo vean. Es más, yo la dejé a lo último porque, digamos, a mí mucho, es como complicar la situación cuando ya es más importante tener otros conceptos en claro, pero como les gusta tomar, yo siempre se los doy, ¿sí? Profe, Así que, sí. yo quería consultarles, no sé si calculo que vamos a verlo, pero vi en todos los recesos más que nada de la pleura, porque hoy estudiando con unos compañeros nos surgieron un par de dudas, porque en el dataset te explica, si no me equivoco, 4, pero que pudimos ver bien en las radiografías, tanto frente como perfil de tórax, eran 2 o 3 nomás. Entonces Hablas de como que nos quedó la duda. recesos como los senos costofrénicos, los Sí, senos... los senos pleurales, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, eso es sencillo. En realidad, podemos verlo ahora rápidamente. Cuando nosotros, corto un poquito la imagen, así no se lentece la conexión. Cuando nosotros hablamos de senos costofrénicos, ¿ustedes en qué pensarían, por ejemplo? ¿A qué se estaría refiriendo esa denominación? Porque prácticamente es radiológica, ¿sí? Yo ¿Ustedes qué pensarían? tengo entendido que los senos son las uniones, digamos, de dos caras de la pleura y son espacios donde no hay pulmón, digamos, no hay parénquima. Sí, en realidad serían como si fueran
los espacios más profundos del espacio pleural, ¿no? Serían los bordes más profundos de ese espacio pleural, ¿sí? Cuando nosotros estamos de pie, ustedes saben que entre las dos hojas pleurales hay muy poquita cantidad de líquidos, muy poquitos mililitros para poder deslizar una hoja sobre otra, ¿sí? Cuando aparece algún tipo de patología, la pleura se irrita y se empieza a acumular más líquido de lo normal dentro del espacio pleural, ¿sí? Por lo tanto, en los primeros lugares en donde yo voy a encontrar ese líquido, que sería parte del derrame pleural, van a ser estos recesos, que no es más ni menos, ven el mouse, ¿no? ¿Lo ven bien la flecha? Sí, sí, sí. No es más ni menos que estos, digamos, como los surcos más profundos, ¿sí?, del espacio pleural en la unión con el diafragma, ¿sí? Por eso se llama seno costofrénico, ¿sí? Porque en realidad es justo la unión de la costilla con el diafragma, pero no es más ni menos que el espacio pleural en su parte más declive, ¿sí?, en su parte más profunda. Entonces, si ustedes saben que la pleura se contacta con el diafragma en toda la circunferencia, ¿no? Porque bueno, el diafragma es una cúpula, tiene los bordes de inserción, son justamente en este sector digamos, de la pared torácica, y vamos a tener un espacio, es un reborde que va a estar, es como un surco todo alrededor en la unión del pulmón con el diafragma, ¿sí? Pero que en realidad en ese surco vamos a encontrar el espacio pleural, que es totalmente virtual porque no tiene prácticamente líquido, ¿sí? Nosotros en el frente lo que vamos a ver son los senos costofrénicos laterales. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo de frente. Yo el anterior y el posterior no lo voy a ver, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a buscar es el punto de unión del diafragma con la parrilla costal en sí, ¿sí? Estoy hablando desde el punto de vista radiológico, ¿sí? Entonces, yo voy a buscar estos espacios que siempre voy a tener que ver un ángulo agudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la inspiración baja el diafragma, pero no baja tanto, no se aplana, entonces me queda como un surco lateral en donde si yo tuviera acumulación de líquido dentro de ese espacio, del espacio pleural, los primeros lugares en donde se acumularía serían esos sectores, ¿sí? ¿Y cómo yo vería, por ejemplo, un derrame pleural escaso? Como una rectificación de ese seno. Yo veo ese seno bien agudo porque tengo aire en la lengüeta pulmonar, ¿sí? Tengo aire en ese espacio, en ese reborde inferior del pulmón, entonces lo voy a ver con una densidad radiológica aérea, ¿sí? Lo voy a ver traslúcido, voy a ver radiolúcido, ¿sí? Si yo tuviera agua, como derrame pleural, ese seno estaría opacándose, digamos, estaría blanco y sería, digamos, como con el paciente de pie, estaría una rectificación del seno, que se confunde obviamente con la pared del tórax y se confunde con la opacidad del abdomen, ¿sí?, y del diafragma. Pero estaríamos viendo una rectificación de esos senos, por acumulación de líquido en los sectores laterales que nosotros estaríamos viendo en la radiografía de frente. O sea, en el frente vemos los senos costofrénicos laterales, el lateral derecho y el lateral izquierdo, ¿sí? Yo para ver el seno costofrénico, voy a buscar, el seno costofrénico anterior y el seno costofrénico posterior, voy a tener que ir a buscarlo en la radiografía de perfil. Yo esos senos no los voy a ver en el frente. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, profe. Y de los 4 senos que veíamos por la radiografía, el más profundo sería el seno costofrénico posterior. Entonces, cuando yo tengo un mínimo derrame pleural, el primer sector en donde se acumula ese líquido, cuando el paciente está de pie, ¿sí?, porque si el paciente está acostado, eso se desliza todo al nivel de la pleura, ¿sí?, del espacio pleural. Pero cuando el paciente está de pie, el primer lugar que se acumula va a ser el seno costofrénico posterior, ¿sí? Después se Profe, acumula en los laterales y después, por último, el seno costofrénico anterior, que es el más alto de todos, ¿sí? Sí, te escucho. tengo una duda, estoy un poco confundida. ¿El seno costofrénico posterior Ujú. sería lo mismo que vértebro-mediastínico? ¿Seno vértebro-mediastínico o no? No, no. Ah, bien, bien, bien. No sé a qué se refiere. Yo estoy hablando de imágenes radiológicas, son conceptos radiológicos, ¿sí? Que si me dicen, bueno, ¿a qué corresponde desde el punto de vista anatómico? Y bueno, es el espacio pleural que está
justo en el punto de inserción, el punto de contacto del pulmón con la costilla hacia un costado y hacia abajo el diafragma. ¿Sí? Pero es un seno costofrénico que nosotros vemos en la radiografía. ¿Sí? Senos costofrénicos laterales en el frente, el anterior y el posterior se ve en el perfil, y así como tenemos los senos costofrénicos, tenemos los senos cardiofrénicos, que son ángulos que forma el corazón cuando contacta con el diafragma. ¿Sí? Obviamente no están unidos, son dos estructuras totalmente diferentes, uno es un músculo, el otro es el corazón, pero desde el punto de vista radiológico se forma un ángulo en la unión de esas dos imágenes. ¿Sí? Y Claro, esos o sea, ángulos, sí, la duda había ido en realidad, eso los habíamos podido ubicar justamente, la duda había ido justamente porque en el dataset te describe 4 recesos, pero no sí, son radiológicos, entonces no tienen una traducción radiológica los otros no, dos, no, digamos, el no. vértebro No, no los mediastínico voy y a el poder ubicar. frénico. No, ahí se refiere a la punto de unión de las pleuras. ¿Sí? Ah, Nosotros bien, vemos la unión de las pleuras, las vamos a ver en la radiografía, ¿sí? Es quizás en mucho detalle, pero nosotros vemos el punto de unión de esas pleuras a nivel posterior, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con los senos costofrénicos. ¿Sí? claro, claro. Sé que tenían, o sea, tenían una relación porque dos pudimos localizarlos, pero claro, los otros dos no tienen entonces una... Bien, Son líneas que nosotros aparecen superpuestas a nivel del mediastino, ¿sí? Que tiene que ver con el punto de contacto pleural, ok, ¿sí? ok. Pero están superpuestas, son muy sutiles a nivel del mediastino, ¿sí? Pues fíjate, acá tengo pulmón, acá tengo el mediastino con la silueta cardíaca, digamos, con todas las estructuras vasculares, pero esta línea que yo veo acá, ¿sí? ¿La ven? Corresponde al pulmón que está detrás del corazón, por detrás del mediastino. Ese es un receso, ¿sí? Yo de este lado tengo un espacio que contacta, es la parte del pulmón posterior al mediastino que contacta por ejemplo, con el otro pulmón. ¿Sí? Eso, ante diferentes patologías, se van a desviar. ¿Sí? Pero son Ok, imágenes muy sutiles. Digamos, lo importante es que puedan identificar las cosas más groseras. ¿Sí? ok, Pero bueno, ok. entonces con respecto a los senos costofrénicos es esto, que no tenía nada que ver, y tiene que ver con estas líneas de fusión pleurales, ¿sí? Que van a encontrar una serie de líneas a lo largo de, digamos, atravesando el mediastino por detrás del mediastino, ¿no? Bien. ¿Alguna otra consulta? Sí, por ahí, profe, perdón, de nuevo, pero si yo tengo entendido, o sea, son 4 criterios que tenemos para evaluar la calidad de una RX tórax de frente, Ujú, digamos, una sí, proyección póstero-anterior, sí. pero de perfil no tengo anotado ningún criterio a evaluar, digamos, para evaluar la calidad de la imagen. No sé si hay alguno, son los mismos, no creo que sean los mismos, porque no En podés realidad, evaluar lo mismo, digamos, pero ¿cuáles son los criterios para el frente? para el frente es la Ujú, angulación, la inspiración, la sí, rotación y la sí. exposición. Bueno, con respecto a la rotación en el perfil, no nos va a cambiar mucho. Lo que yo voy a poder ver con respecto a la rotación es cómo se superpone un diafragma con el otro. No me va a cambiar mucho. ¿Sí? Sí es importante, por ejemplo, que el perfil sea un perfil izquierdo, en forma convencional, porque el corazón no va a aparecer más magnificado. ¿Sí? Apoya bien a nivel del chasis, entonces no se magnifica y no me tapa el resto del pulmón. ¿Sí? Con respecto a la inspiración, y tiene que estar inspirado, pero no tengo forma de evaluarlo, ¿sí? A nivel del perfil. Sí, lo que voy a ver es que si está poco inspirado, voy a ver menos cantidad de pulmón. ¿Sí? Ustedes piensan que siempre el perfil va a ser el complementario del frente. ¿Sí? No vamos a tener un perfil aislado sin ningún tipo de información de una radiografía de frente. Entonces, lo que nos va a hacer es resolver dudas el perfil de cosas que nosotros vemos en la radiografía de frente. Pero la inclinación no se puede evaluar. La inspiración sí tiene que estar bien inspirado, pero no tenemos forma de contar en sí. Sí, vamos a ver, si está poco inspirado, tiene una rectificación el diafragma, tiene una elevación, ¿sí? Pero siempre piensen que es un complemento de la información que nosotros vemos en el frente. ¿Tá? Ah, listo, que muchas Con gracias, profe. Nos respecto a había la quedado esa duda angulación, porque no no se aparece en ningún lado angula. encima. No, porque en realidad no tenemos estos criterios
de evaluación en el perfil, ¿sí? No se angula el tubo a nivel cuando hacemos una radiografía de perfil, directamente va en dirección perpendicular digamos, al paciente, con lo cual sí lo que nos puede afectar mucho es si no inspira bien, pero bueno, lo vamos a ver como elevación del diafragma y con un aumento de la densidad del parénquima, pero ustedes siempre piensen que nos va a complementar la información que nosotros tenemos en el frente. ¿Sí? Si tenemos una lesión, vamos a ubicarla en el perfil, si tenemos, digamos, va a ser un complemento. Ahora después les traigo un ejemplo para ver justamente eso. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, profe. Pero bueno, no se enrosquen más. Siempre evalúen, digamos, antes de poder ver la información de la radiografía en el frente, si está bien realizada. ¿Sí? Entonces, bueno, así rápidamente, esto ya se los había mostrado, tenemos 2 pulmones, 3 lóbulos del lado derecho, 2 lóbulos del lado izquierdo, se dividen a partir de qué cisuras los lóbulos. Cisura oblicua y horizontal del lado derecho. Y del lado izquierdo, ¿Sí? cisura oblicua. Oblicua, exactamente. Tenemos 2 oblicuas, ¿sí? Y tenemos una sola horizontal, habitualmente, a nivel del pulmón derecho. Por lo tanto, vamos a tener 3 lóbulos del lado derecho, 2 del lado izquierdo. Esto se los traje como para que lo vieran. Fíjense, la cisura oblicua va a ir desde D5 hasta el diafragma, ¿sí? Y la horizontal va desde la región del ilio hacia la parte anterior, justamente horizontal, a nivel de más o menos el cuarto arco costal anterior, ¿sí? Pero lo más importante de esto es que la cisura mayor u oblicuo me va a dividir el lóbulo inferior del superior, ¿sí? Y la cisura menor u horizontal me va a dividir el superior en un sector superior y un sector medio, ¿sí? Y si se fijan bien, ese lóbulo medio del lado derecho no solamente se encuentra en el sector medio del pulmón, sino que también tiene una ubicación anterior, ¿sí? Igual que el corazón. Y a nivel del pulmón izquierdo tenemos una sola cisura, la cisura mayor, que me divide un lóbulo superior y un lóbulo inferior, ¿sí? Y lo que sería el lóbulo medio del lado izquierdo correspondería ¿a qué segmento? Lingular. Al segmento de la língula, ¿sí? La língula sería como el homónimo del lóbulo medio derecho. Tendría una posición también anterior con respecto al resto de los lóbulos, ¿sí? El lóbulo superior es superior y es anterior, el lóbulo inferior es inferior y es más bien posterior. Fíjense que el inferior contacta prácticamente con el diafragma, y el lóbulo medio no contacta con el diafragma y está limitado por las 2 cisuras, ¿sí? Del otro lado tenemos el lóbulo inferior es inferior y posterior, contacta con el diafragma, el lóbulo superior es superior y más bien anterior, ¿sí? Y esto es importante para lo que vamos a ver ahora. Bueno, las cisuras, acuérdense, tenemos la cisura horizontal, si la vemos, la podemos ver en el frente, no la vamos a ver también en el perfil a veces, no siempre, y las cisuras mayores las vamos a ver en el perfil, no las vamos a ver en el frente, ¿sí? Podemos ver una, podemos ver las 2, ¿sí? Hay pacientes en donde no se logran identificar las cisuras, pero si se ven, son muy sutiles, ¿sí? Acuérdense que se ven como si fuera un trazo de lápiz, ¿sí? Algo que es, digamos, conceptualmente desde el punto de vista radiológico, es que cuando tenemos 2 imágenes de la misma densidad y ambas están en contacto, el borde entre las 2 densidades se borra, ¿sí? Es como tener una densidad de agua con una densidad de agua en contacto una con otra, yo no voy a poder ver dónde empieza, dónde termina cada una, ¿sí? Que acá está más o menos esquematizado en esto, ¿no? Tengo 2 imágenes en contacto con la misma densidad, el borde entre ellas desaparece. Si yo tengo 2 imágenes de la misma densidad que no están en contacto, yo el borde entre ellas lo voy a poder ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay densidad aérea en el medio. Entonces yo voy a poder identificar un borde de uno y un borde del otro. Eso es lo que se llama en radiología como signo de la silueta. Significa que una imagen hace silueta con la otra cuando desaparecen los bordes entre ellas porque están en contacto, ¿sí? Y sí o sí tienen que tener la misma densidad. Si tuvieran diferente densidad, como pasa en el pulmón y en el mediastino, esas densidades se diferencian, ¿sí? Entonces, ¿se entendió más o menos la idea? Sí, sí. Entonces, si yo tengo un esquema, una radiografía de perfil, la cisura mayor
del lado derecho sería más o menos esa orientación, la cisura menor acá, esto sería el lóbulo superior, esto sería el lóbulo medio, y esto sería el lóbulo inferior. Fíjense que el lóbulo medio está a nivel, estaría superponiéndose al corazón, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos la cisura mayor, medida el lóbulo superior, que prácticamente es superior, y toda la parte anterior del tórax, y el inferior es toda la parte posterior e inferior de ese tórax. O sea, fíjense que el lóbulo inferior contacta con el diafragma, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo diferenciaríamos una lateral izquierda de derecha? En Porque realidad hiciste cambio de foto y no noté la diferencia más que la es la línea misma placa, dibujada. es la misma imagen, Ah, es la misma. Lo que cambió la posición porque la pegué diferente, pero no podemos diferenciar claramente. Nosotros en el perfil es muy difícil poder saber si es un derecho o un izquierdo, ¿sí? Nosotros asumimos que es izquierdo porque se hace izquierdo sí o sí, salvo que se indique lo contrario. Si ustedes hacen un pedido de radiografía frente y perfil, van a hacer el perfil izquierdo, ¿sí? El técnico sabe que tiene que hacer el izquierdo, ¿sí? Salvo que lo aclaremos porque querramos ver algo en particular. Ustedes fíjense que si tenemos una lesión en este sector del pulmón, el lóbulo inferior del lado derecho, yo lo que voy a hacer es tratar de pegarlo al chasis. Entonces ahí le voy a pedir, porque quiero verlo con mejor definición, ¿no? Entonces le voy a pedir al técnico que me haga una radiografía de frente con perfil derecho. Pero tengo que aclararlo. Si no lo aclaro, asumo que es un izquierdo, ¿sí? Y no tengo forma de diferenciarlo en la placa. Ustedes saben y van a ver ahora, por las imágenes que les voy a mostrar, en el perfil es muy sutil la imagen. Por ejemplo, fíjense, este es el callado de la aorta, ¿no? Y el callado de la aorta no se ve en toda su extensión. Yo voy a suponer que está ahí, ¿sí? Veo muy bien esta parte posterior porque tengo aire que contacta con ese borde, pero no siempre se va a ver todo el reborde del mediastino. Así que tampoco puedo evaluar el tamaño del corazón en el perfil, ¿sí? Si está aumentado o no, es muy difícil de evaluar. En el frente es más fácil de identificar, ¿sí? Pero asumimos que está ubicado del lado izquierdo, ¿ya? Entonces, ok. sí, en realidad no se enrosquen con el perfil es complejo ya poder identificar estructuras. Lo que es importante es conocer qué van a encontrar en el perfil, ¿sí? Y sabiendo qué es lo que van a encontrar, se encuentra. Uno va y lo busca. Pero no siempre se ve bien, ni el callado de la aorta, que es una estructura bien voluminosa, se puede identificar con mucha definición en toda su extensión, ¿sí? El perfil es complejo, pero acuérdense, siempre es el complemento del frente, ¿sí? Nunca va a andar un perfil suelto en donde tengamos que hacer diagnóstico nosotros, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía esto del signo de la silueta, que significa que estas dos densidades similares que contactan entre sí, se borran los bordes. Cuando yo tengo una densidad, de densidad agua, ¿sí? Que me opacifica, que me vuelve blanco el lóbulo medio derecho, como está en contacto con el corazón, me va a borrar el contorno cardíaco derecho, ¿sí? O sea, si yo veo una opacidad a nivel del pulmón derecho que me borra el contorno cardíaco derecho, yo voy a decir, eso está en el lóbulo medio, ¿sí? Porque anatómicamente sé que ambos sectores, tanto el lóbulo medio derecho como el borde cardíaco derecho, están en contacto, ¿sí? Cuando, por el contrario, voy del lado izquierdo y tengo una opacidad que me borra la silueta cardíaca izquierda, lo que voy a suponer que está en el segmento de la língula, porque el segmento de la língula es anterior, el corazón es anterior, si ambos están en contacto y se borran los bordes, voy a suponer que está en el lóbulo, digamos, el lóbulo de la língula, en el segmento de la língula, ¿sí? Si yo tengo una opacidad que va a borrar el diafragma derecho, yo voy a asumir que esa opacidad está en el lóbulo inferior derecho. ¿Por qué? Porque lo que contacta con el diafragma derecho es el lóbulo inferior derecho, ¿sí? Y si yo tengo una opacidad que está en el lóbulo inferior izquierdo, voy a asumir que va a borrar el diafragma izquierdo si lo contacta. ¿Se entiende la idea? Más o menos. Sí, profe. Vamos a los ejemplos, ¿no? Miren esto. Tengo una imagen con una opacidad. Esta opacidad se puede llamar, puede ser de cualquier origen, puede ser tumoral, es poco probable, pero puede ser tumoral, muy probable que sea infeccioso, no importa el origen, ¿sí? Es una patología que me vuelve blanco donde debería haber aire,
¿sí? Ustedes me van a decir, bueno, pero eso es lóbulo medio seguro. Y yo les puedo decir, no, no sé si es lóbulo medio, porque perfectamente podría ser la parte más alta del lóbulo inferior. Piensen que está todo superpuesto en el frente, ¿no? Esta es una discusión que se podría dar entre dos radiólogos, ¿no? Esto está en el lóbulo medio, podría ser, pero también podría ser en el lóbulo inferior, porque si yo voy al perfil, fíjense, el lóbulo medio estaría acá, pero si está acá esa opacidad, también puede ser el lóbulo inferior, ¿no? Sí, profe. ¿Se entiende? O sea, porque yo estoy viendo la superposición de estas imágenes. Pero yo estoy segura que está en el lóbulo medio porque fíjense que yo no veo el contorno cardíaco derecho. Como está en contacto con el corazón y las dos tienen la misma densidad, me va a borrar el borde cardíaco derecho. Si estuviera en el lóbulo inferior, yo vería la opacidad, pero también vería el borde del corazón. ¿Se entiende? O sea, habríamos sí. una pequeña línea negra a la altura del corazón separando eso. No, yo voy ¿Una a cosa poder así? ver el corazón. Yo acá no veo dónde termina el corazón y Ah, dónde bien. empieza la opacidad. O sea, ¿Entendés? entonces se vería la silueta del corazón bien. Yo debería ver el borde del corazón, totalmente. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Pero acá no se ve el borde del corazón. Yo no sé hasta dónde llega el corazón y hasta dónde no. Entonces, esta opacidad está en el lóbulo medio. Yo no necesito hacer un perfil para asegurarme. Tengo dudas, hago el perfil y se va a ver en el lóbulo medio, ¿sí? En el perfil se vería anterior, digamos. Anterior, totalmente. Se vería acá, ¿sí? Se vería blanco en este sector, ¿sí? Acá no se hizo el perfil porque no era necesario, ¿sí? O sea, puedo localizar una lesión por conociendo algunos datos radiológicos que me permiten, y que tiene que ver con la anatomía, por supuesto, porque el lóbulo medio tiene una ubicación anterior, ¿sí? A diferencia del lóbulo inferior que es más bien posterior, ¿sí? Fíjense yo tengo una opacidad, no sé cómo se llama, ¿sí? Puede ser cualquier cosa, yo el borde del corazón no lo veo claramente, yo ahora después les voy a mostrar cuando sí se ve claramente, ¿no? Por lo tanto, yo voy a suponer que esta opacidad, ¿dónde está? En la língula. En la língula, ¿sí? O sea, no voy a hacer un perfil, no necesito hacer un perfil para poder saberlo. Después haremos una tomografía para ver qué está afectando, si está afectando bronquios, si está afectando alvéolos, qué tamaño tiene. Bueno, después le pondremos un nombre por tomografía, pero yo ya sé dónde está, ¿sí? Fíjense esto. Ven que tengo una opacidad y yo veo el corazón, ¿no? Sí. Yo veo el Ah, borde ok, del sí, sí, se corazón. ve. Acá tengo una opacidad pulmonar, esto es bien pulmonar, pero el corazón yo lo veo. ¿Dónde está esta afectación? ¿Qué sector está afectado? Y sería el Lóbulo bronquio, inferior. el lóbulo inferior. El lóbulo inferior, porque fíjense, lo que pierdo es el borde del diafragma. Yo acá el diafragma lo puedo ver, yo supongo que el diafragma estará ahí, pero no lo veo porque está contactando con el diafragma, ¿sí? Veo el corazón, o sea, hay aire contactando con el corazón, por eso lo veo. ¿Por qué? Porque la língula está bien aireada. Lo que no está aireado es la parte posterior que corresponde al lóbulo inferior. ¿Se entiende? Más o menos. Más o menos. Va Sí, tomando sí, Sí, forma. sí. ¿Eh? Fíjense, sí, si se yo entiende. en el perfil sería una opacidad que está afectando este sector. Borra el diafragma, pero no borra el corazón, porque el corazón está contactando con el aire que corresponde al lóbulo de la língula, ¿sí? O sea, la opacidad está borrando el diafragma. ¿Ah? Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense esto. ¿Qué me pueden decir? Es un niño, ¿no? Sí, que tiene como algo en lo que sería la língula. ¿Por qué es ¿Puede língula? ser? Y puedo considerarlo língula porque no es tan inferior. Va, podría ser el inferior, sí. Bueno, ahí esa es la cuestión, ¿sí? Por el sector que está, o puede ser língula, o puede ser lóbulo inferior, ¿sí? Hmm. ¿Qué En pasa con realidad, el contorno cardíaco? al ver la silueta del corazón, no descartamos língula. Totalmente. Vemos el corazón, la língula no está afectada, ¿sí? Ah, touché. ¿Se entiende? Digamos, no llega a contactar con el diafragma, por eso el diafragma no lo borra. Pero si estuviera más abajo, estaría borrándome el diafragma.
pero ya el corazón yo lo veo, entonces no es de la língula. Eso es una opacidad redondeada del lóbulo inferior izquierdo. ¿Sí? Y no necesito hacer el perfil, cuando muchas veces tengo dudas. Es decir, bueno, a veces cuando no son afectaciones de todo el lóbulo, de todo el lóbulo, es solamente un segmento, a veces hay que hacer el perfil para poder identificar más precisa la ubicación. ¿Sí? Pero con esto solo, con los datos radiológicos, esto habla del conocimiento anatómico y de la interpretación de los rayos, de la radiología. ¿Sí? ¿Qué Profe, significa esto? Sí. yo tenía entendido del primer cuatri que siempre se pedía frente y perfil en radiografía. En todo, salvo en el tórax de los pediátricos. Ah, ok, ¿Sí? listo. ¿Por qué? Porque no vamos a irradiar el doble a un paciente que tiene 80 años por delante de irradiarse. Entonces, digamos, no sabemos qué le va a pasar a lo largo de su vida, cuánta radiación va a tener que sufrir. ¿Sí? Lo mismo pasa con las tomografías. Las tomografías en chiquitos quizás no tienen tan buena definición, no hacemos cortes tan delgados, porque cuanto más cortes, más irradiamos a ese paciente. Piensen que son tejidos inmaduros, que estamos irradiando mucho, y puede afectarse. Y la radiación se va acumulando a lo largo de la vida. Entonces, tratamos de ser lo más, digamos, precavidos y conservadores posibles. Pero bueno, si lo necesito para hacer diagnóstico, que le cambia el pronóstico o el tratamiento, lo vamos a hacer. ¿Sí? Pero en eso lo evaluamos paciente por paciente. Fíjense esto, este es otro pediátrico, ¿no? ¿Qué les parece? Una opacidad, este sí es una neumonía, este claramente es una neumonía, pero no importa eso. Es una opacidad que me está afectando el espacio aéreo. O sea, tengo donde tendría que tener aire, tengo agua, células, detritus, pus, lo que fuera. ¿Dónde está? Lóbulo superior izquierdo, derecho. Derechos, lóbulo superior derecho, totalmente. Afecta todo el lóbulo, afecta una parte. Todo el Ok, lóbulo hasta el todo. medio. Parecería, ¿no? Porque fíjense, no borra el contorno cardíaco derecho, o sea, no es medio, no es inferior tampoco, ¿sí? Parecería estar afectando todo el lóbulo superior. Acá se hizo el perfil, fíjense. Esta sería la cisura menor, esta es la cisura mayor, este sería el espacio correspondiente al lóbulo medio y este sería el inferior. Todo el lóbulo superior está opacificado, es una neumonía lobar superior derecha, o sea, todo el lóbulo está ocupado. ¿Sí? No importa qué nombre tiene, pero está ocupado todo el lóbulo. ¿Sí? Me lo permite, el conocimiento de la anatomía me permite identificarlo. ¿Sí? Cambia el panorama, por ejemplo, neumonías que afectan más de un lóbulo, que son bilaterales, que afectan más de un segmento, cambia digamos, la etiología, el origen de esa neumonía y el tratamiento. ¿Sí? Por eso es importante. Este es otro paciente pediátrico, fíjense, yo sé que es pediátrico porque los cartílagos de crecimiento no están cerrados a nivel de la cabeza humeral, ¿sí? Por lo tanto, aparte porque tiene un aspecto bien compacto, bien redondito, bien pediátrico. ¿Qué estamos viendo ahí? El lóbulo superior derecho también está afectado. Tenemos afectado el lóbulo superior derecho. ¿Está afectado todo el lóbulo? No, una Solamente parte. No, una parte. No parecería, ¿sí? ¿Qué parte? O sea, hablamos de segmentos nosotros, ¿sí? ¿Qué segmento estará afectado? Anterior. El lateral, Tenemos, ¿qué segmentos forman el lóbulo superior derecho? Apical, posterior y anterior. Totalmente. El apical, el anterior y el posterior. El apical, que corresponde al vértice, parece tener aire. El anterior y el posterior, y no sé si es anterior o posterior. Ahí voy a tener que hacer un perfil. ¿Sí? ¿Y dónde estaría con el Ahí perfil? está, posterior. El segmento posterior del lóbulo superior derecho. ¿Sí? O sea, lo que sería el apical que estaría acá y el anterior no están afectados. El lóbulo superior sería más o menos esa orientación, sería la cisura menor, ¿no? Entonces, conociendo anatomía, la patología la podemos ubicar más fácilmente. ¿Sí? en este caso sí se pidió un perfil derecho, ¿no? O sea, En ese este caso perfil sí es se derecho. pidió porque había dudas si tenía una ubicación anterior o posterior. ¿Sí? Sabemos que el apical estaba respetado, pero no sabíamos si era anterior o posterior, se pidió el perfil. ¿Sí?
Entonces sería más o menos la topografía del lóbulo superior, del medio y del inferior. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y es importante, desde el punto de vista de la etiología y del tratamiento, saber si es de todo el lóbulo, si es un segmento, si son dos pulmones en forma difusa o en forma segmentaria. ¿Sí? Es importante a la hora de definir cuál es el origen de la patología, de la neumonía, y cuál va a ser el tratamiento. ¿Sí? Digamos, así podemos estar años viendo esto, pero recuerden que siempre, digamos, teniendo en cuenta la anatomía y la posición de cada uno de los segmentos, nosotros podemos identificar dónde está la patología. ¿Sí? Algo que yo no les comenté la vez pasada, que es importante, yo les hablaba esto del tamaño del corazón, de la magnificación cuando hacemos un antero-posterior de las placas, ¿sí? Pero no les dije cómo se medía el corazón. Nosotros cuando hacemos un informe radiológico, una de las cosas que decimos es que el corazón tiene tamaño normal, o si hay una cardiomegalia. ¿Sí? Nosotros evaluamos el tamaño del corazón midiendo el eje transverso, desde el borde más derecho al borde más izquierdo. Eso sería una longitud. Y otra longitud que tomamos es desde el borde medial de la parrilla costal al borde medial de la otra parrilla costal. ¿Sí? Este tamaño, esta longitud que yo mido del corazón, tiene que entrar por lo menos 2 veces. ¿Sí? Si este tamaño, ¿sí? Digamos, entra una vez y media, significa que el corazón está aumentado. ¿Sí? Que el tamaño del corazón está aumentado, que puede ser por muchas causas, puede ser por patología cardíaca, o por, digamos, otras cuestiones que tienen que ver con cosas fisiológicas, como por ejemplo el embarazo. Yo, obviamente no le haríamos una placa, pero si tenemos que hacer una placa, el diafragma se eleva en el embarazo, por lo tanto el corazón tiende a aumentarse. ¿Sí? O también puede ser por una cardiomegalia de origen cardíaco. ¿Sí? Entonces, cuando aumenta el tamaño del corazón, yo me doy cuenta porque lo mido y no me entra 2 veces. Entra menos de 2 veces. Significa que el corazón está aumentado con respecto al diámetro del tórax. Y es lo que llamamos índice cardiotorácico. ¿Sí? ¿Se entiende? No sería al revés o no entendí mal. O sea, el corazón tiene que entrar 2 veces. O sea, B tiene que Sí, entrar por lo menos 2 veces en A. si Mínimo. no entra 2 veces, Si entra menos de 2 veces, una vez y media, eso. significa que B es más grande que A. Significa que el corazón está grande. ¿Sí? No se achica la parrilla, el tórax, por lo general. ¿Sí? Lo que se agranda es el corazón. O sea, si yo tengo que el diámetro de B, ¿sí?, Es entra menor. menos de 2 veces en A, significa que el corazón está aumentado. Yo no le puedo hacer el gesto, pero nosotros lo que hacemos habitualmente es medimos con una regla, o en las digitales medimos con el cursor, cuál es la distancia. Si B, por ejemplo, tiene 7 y A tiene 25, no hay una cardiomegalia. ¿Sí? Si Profe, B, sí, y si B, por ejemplo, nos da menos que A, o sea, siempre va a menos dar de menos que A. 0,5, No, si es más chico no me preocupa. ¿Sí? bien. Después veremos, lo que puede pasar es si el corazón está muy chiquito, la silueta cardíaca está muy chiquita, tenemos que evaluar si cambió de posición el corazón por alguna cuestión de, yo sé, si aumenta de tamaño, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, la posición del corazón cambia, pero eso lo van a ver más adelante. No nos vamos a meter en eso. ¿Sí? Pero lo más importante es que B no sea mucho más grande que A en 2 veces. Por ejemplo, si yo mido B y es 12, y mido A y es 20, y hay una cardiomegalia. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe, gracias. O sea, tiene que entrar 2 veces el corazón dentro del tórax. Si entra menos de 2 veces, o una vez y media, porque el corazón está aumentado. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una tomografía, o sea, primero estudiamos por placas, seguimos por tomografía como método de elección para el estudio del tórax. Va a ser así, y métanlo como una premisa esencial. ¿Sí? Una resonancia yo la voy a dejar para ver pared torácica, para ver mediastino,
o para ver progresión, por ejemplo, de una lesión mediastinal hacia la columna, pero para ver parénquima pulmonar, como no me da señal el aire del pulmón, no voy a poder evaluarlo adecuadamente por resonancia magnética al pulmón, ¿sí? Entonces, lo voy a dejar la resonancia para algunos casos en particular. Todo lo demás lo voy a ver por tomografía en el tórax, ¿sí? Al paciente en el tomógrafo lo acostamos boca arriba, los brazos los hacemos subir, ¿sí? Para que no se superponga, piensen que hay mucho hueso a nivel de la cintura escapular y de los miembros superiores, que si están superpuestos al tórax nos da un artefacto metálico. El hueso está formado por calcio, el calcio es un metal bastante denso, y nos da un artefacto metálico cuando se acerca al tórax por las características del estudio en tórax, ¿sí? Entonces tenemos que sacar todo lo que podamos de hueso del tórax, y una forma de elevar la cintura escapular es elevando los brazos, ¿sí? Le pedimos al paciente que respire hondo y que guarde el aire, que no respire. O sea, también lo hacemos en apnea igual que hacíamos en la placa, ¿sí? Porque necesitamos que se insufle bien ese pulmón y que no respire para que no aparezca movida las estructuras pulmonares, ¿sí? Cuando hacemos eso, lo primero que vamos a hacer es una radiografía digital. Esa radiografía digital es como un mapa donde voy a ir a estudiar un sector determinado. En este caso es de abdomen, pero en realidad lo hacemos en el tórax cuando estamos estudiando tórax, lo hacemos en el cráneo cuando estamos estudiando cráneo, ¿sí? Hacemos primero una radiografía que es como un mapa de orientación. Sobre ese scout digital o una radiografía digital, programamos los cortes. Entonces, cada una de estas líneas va a ser un corte determinado del paciente. En este caso, bueno, estamos haciendo abdomen, pero lo haríamos en el tórax. Cuanto más delgados los cortes, más cantidad de cortes tenemos en esa región, ¿sí? Y cuanto más delgados los cortes, más definición voy a tener a la hora de evaluar las imágenes. Y voy a poder hacer más reconstrucciones de esas imágenes en otros planos. Acuérdense que la tomografía hace adquisición, o sea, yo la imagen la obtengo en el plano axial, pero puedo reconstruirla en forma digital, por los software del tomógrafo, en otros planos. Cuanto más delgados son los cortes, mejor esa reconstrucción. Pero cuanto más delgados son los cortes y más son los cortes, más radiación tenemos que aportarle al paciente, ¿sí? Entonces, tenemos que evaluar, según lo que estamos buscando, cuál es el espesor de corte, cómo vamos a programar ese estudio. Los estudios se hacen de acuerdo a cada uno de los pacientes, ¿sí? Hay un protocolo un protocolo de tórax adaptado por lo general a los pacientes en particular. Entonces, hacemos diferentes cortes sucesivos. Estos son cortes de un espesor bastante considerable, son cortes de 5 milímetros. Cuanto más delgados son los cortes, mejor definición. Fíjense, acá tenemos una lesión. ¿Dónde la ubicarían esa lesión? Lóbulo superior derecho, parte posterior. No, porque es superior. Estamos al lado derecho. Pero porque es superior. Ah, eso que está blanco es el diafragma. Esto es el diafragma y el hígado, ¿sí? Fíjense, el superior lo tenemos acá arriba. Tráquea, bajo, acá tenemos que es el seno costofrénico posterior. ¿Sí? Ah, bien. Es bien la parte posterior del pulmón derecho. ¿Qué lóbulo? Sería el lóbulo inferior derecho. Inferior derecho. ¿Qué segmento? ¿Basal posterior? Posterior, basal posterior, ¿sí? Este es fácil de ubicar. En los sectores más cercanos al hilo a veces es un poco más difícil, ¿sí? Pero así lo hacemos. Entonces hacemos cortes bien delgados, en una ventana para parénquima pulmonar vemos vasos, ¿sí? Estructuras vasculares, yo esto lo voy a repetir hasta el cansancio. Vemos bronquios llenos de aire, los vasos que están siguiendo los bronquios, por ubicación anatómica, corresponden a qué estructuras. ¿Las arterias pulmonares? A las arterias pulmonares, ¿sí? Son ramas de las arterias pulmonares, ¿tá? Después veremos qué rama es según la ubicación, pero si tengo un vaso del mismo diámetro que el bronquio que lo acompaña, es una arteria. Las venas, como en este caso, corren independiente de la posición de los bronquios, ¿sí? Esta va a ser una vena pulmonar derecha, ¿sí? Veremos si es superior o inferior, ¿sí? Y tiene una orientación más horizontal. Las venas, las arterias tienen una orientación más vertical,
¿sí? Por la disposición anatómica. Cuando, digamos, quiero ver pulmón, pongo ventana para pulmón. Cuando quiero ver mediastino, pongo ventana de partes blandas o ventana mediastinal, ¿sí? Que no es más ni menos que hacer un cambio con el mouse para cambiar la intensidad del brillo. Entonces puedo ver estructuras o parenquimatosas o mediastinales, pero que en sí es el mismo corte, no es que hago dos cortes diferentes, ¿sí? Una ventana para mediastino, otra ventana para pulmón. Cuando yo hago cortes bien delgaditos, fíjense, acá tengo una reconstrucción coronal, ¿sí? Las estructuras aparecen mucho más definidas, irradio más al paciente, pero aparecen las estructuras mucho más definidas, ¿sí? Ahora les voy a mostrar otros que están muy bonitos. Acá tenemos la reconstrucción en el plano sagital del pulmón. Derecho. Del pulmón derecho. Exactamente. ¿Sí? Fíjense, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Parece un esquema, parece un dibujito, este es un paciente, ¿sí? Cuando yo hago cortes muy delgados por tomografía, ¿sí? Muy delgados, piensen que los últimos tomógrafos son tomógrafos multi-slice, significa que tienen muchos detectores. Por cada detector que tiene el tomógrafo es un corte que hace. Hay tomógrafos, no sé, de 64 detectores, acá en la zona hay de más detectores en otros lados, que significa que en una vuelta de tubo, alrededor del paciente, hace 64 cortes al mismo tiempo, ¿sí? Con lo cual, puedo cortar 64 cortecitos, cada franja del paciente, con cada vuelta, con lo cual hago menos vueltas, con lo cual es menos tiempo de estudio. Y me permite hacer cortes más delgados. Pensemos que el paciente está en apnea, no va a aguantar 2 minutos, ¿sí? El paciente aguanta 30 segundos, 45 segundos, ¿sí? No aguanta mucho, son pacientes que vienen parte asustados, alguna patología pulmonar, no resisten mucho tiempo de apnea. Entonces, cuanto más rápido hagamos el estudio, digamos, más lo va a tolerar y menos va a parecer movido las estructuras dentro de la imagen, ¿sí? Y cuanto más rápido hacemos el corte, más delgaditos podemos hacer esos cortes. Y cuanto más delgados, nos permite hacer este tipo de reconstrucciones, ¿sí? Estos son todos software del lugar de trabajo, en donde podemos reconstruir la piel, ¿sí? Fíjense que podemos ver hasta el relieve de las costillas, los pezones, el surco que deja el esternón, la horquilla esternal, ¿sí? Vemos todo el reborde de la piel. Podemos ir sacando capas de ese paciente y podemos dejar nada más la densidad de los huesos y armar todo lo que es la pared torácica ósea, ¿sí? Vemos el esternón, vemos las clavículas, vemos las costillas, vemos las escápulas, ¿sí? Si queremos ver alguna lesión ósea, la vamos a ver con este tipo de reconstrucción, ¿sí? Como a este paciente le ponemos contraste iodado endovenoso, se lo damos en una bomba de infusión en donde da un bolo bien grande de contraste, va a ir opacificando, o sea, va a pintar de blanco todos los vasos y el corazón, ¿sí? Entonces, si yo hago rápido una adquisición de imágenes cuando está pasando el contraste por adentro de esos vasos, en la reconstrucción me va a permitir ver el corazón en sí, ¿sí? Yo acá, si saco un poco de columna, saco parrilla costal, saco toda la parte ósea, puedo hacer una reconstrucción tridimensional de ese corazón, gracias a que le puse contraste, ¿sí? Fíjense, ¿qué podemos identificar en esta reconstrucción? Aurículas, ventrículos, orejuelas, coronarias y Orejuelas, sí, las esofagos. coronarias, tenemos, ¿esta cuál será? La interventricular anterior. Totalmente, ¿esta que está acá? No, marginal izquierda. Sí, o la circunfleja izquierda. Sí. ¿Y esta que está acá? La coronaria, pues ya todavía no se Sí, dividió. coronaria derecha, claro, La después de la coronaria marginal. derecha. ¿Esto qué será? Ubicación, ¿Tronco? piensen, tronco de la Tronco arteria pulmonar. pulmonar, totalmente, tiene una ubicación anterior. Sale del ventrículo derecho hacia arriba y en ubicación anterior con respecto al resto de los vasos, ¿sí? Está ligeramente puesto de frente, no solo lo puedo mover en diferentes planos esta imagen para poder ir viendo las diferentes caras del corazón, ¿sí?
O sea, no está en posición anatómica perfecta. Esto debería estar un poquito más inclinado hacia la izquierda. ¿Qué vemos acá? Ahí sería la La aorta. aorta ascendente. La aorta ascendente, acá atrás, La vena Cava cava superior. la vena cava superior, y acá atrás, ¿qué estamos viendo? Con todo esto. Sería la llegada de las venas pulmonares. Totalmente. Y estamos viendo la aurícula izquierda. Ahí. Claro. Y esta es la otra orejuela, miren, la orejuela izquierda. Mm. ¿Sí? Se ve, pero muy bien. A partir de ahí nosotros vamos a poder ver, primero, estructura de vasos, calibre de vasos, obstrucciones, ¿sí? Y podemos ver cualquier tipo de alteración de la anatomía, ¿sí? Y a partir de la reconstrucción también de tridimensional, podemos evaluar toda la parte que tiene aire, ¿sí? Fíjense, vemos parte de la tráquea, bronquios, pulmones, ¿sí? Esto sirve como para dar un dato más, quizá más claro, a nivel de, digamos, de interpretación de los especialistas que no son radiólogos, ¿sí? Nosotros, la identificación de lesiones es mucho más fácil de hacerlas en el axial o en la reconstrucción coronal o sagital. Estas volumétricas, que muestran el pulmón en su volumen, es más que nada como para mostrar la lesión, si existiera, en sí, ¿sí? Pero desde el punto de vista diagnóstico, es mucho más útil el resto de los cortes, ¿sí? Bueno, tenemos placa, radiografía de frente, quieren llamarla teleradiografía de tórax póstero anterior, como quieran, pero tenemos una radiografía de tórax frente, ¿sí? Tenemos, esto lo saqué del libro ese del Atlas, ¿sí? Así que va a estar dando vuelta por ahí con las referencias, con todo. Hay muchas de las referencias que son estas las que están en el centro del corazón, que tiene que ver con la ubicación de las válvulas, la ubicación de los ventrículos. Yo, como no puedo diferenciarlo, acá correspondería, por ejemplo, el 21 al ventrículo derecho, pero en el frente yo no veo el borde del ventrículo. Acá te está diciendo dónde estaría ubicado. Vamos a ver lo más importante que sí se ve claramente en la placa, ¿sí? Fíjense, ¿qué les parece que es esto? La primera costilla. Primera costilla, ¿sí? ¿Qué estaríamos viendo acá? La La clavícula. clavícula. Acá, ¿qué tenemos? La escápula. ¿Qué parte de la escápula será? El acromion. No, esta es la espina. Fíjense que la dirección que tiene, ¿sí? Ah, pensé que esto Acá, hacía nota 22. claro, esta acá es la espina de la escápula. Ah, ok. Acá, algo de lo que sería el ángulo inferior. Esto que estaría marcado ahí es el pliegue axilar, que es el reborde de las partes blandas en ese sector, ¿sí? Tenemos los pliegues mamarios, que se pueden identificar bien, que, digamos, no es difícil de identificar, pero es importante tenerlos en cuenta porque las mamas van a sumar densidad radiológica a las bases pulmonares, ¿sí? Desde el punto de vista del contorno del mediastino, ¿qué tenemos? De este lado, del lado izquierdo. Todo lo que es ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, en la parte más superior aparece más prominente en esta imagen, pero hay que tenerlo en cuenta, la orejuela izquierda, o sea, estaríamos viendo parte de la aurícula izquierda, ¿sí? Seguimos un poquito más arriba, ¿qué corresponderá a esto? Tronco pulmonar. Tronco de la arteria pulmonar, esto, Botón aórtico. Callado de la aorta, botón aórtico. botón aórtico, que del callado, lo que estamos viendo en la radiografía sería la parte posterior del callado, ¿sí? Que es la parte que se va más hacia la izquierda. O sea, piensen que la aorta sube primero hacia la derecha, asciende y después se va hacia la izquierda y se hace posterior. O sea, yo estoy viendo la parte posterior del callado. Y hacia arriba el contorno del mediastino me lo da la subclavía izquierda. Esto ya lo habíamos visto. De este lado vamos a tener ¿qué cosa? La aurícula. La aurícula, Derecha. la aurícula derecha hacia arriba, La vena cava superior. vena cava superior y continúa hacia arriba, ¿qué cosa? La vena La braquiocefálica. subclavia. El tronco venoso braquiocefálico del lado derecho, ¿sí? O como quieran llamarlo, pero sería el tronco braquiocefálico derecho. Tenemos hemidiafragma derecho, hemidiafragma izquierdo, senos costofrénicos habíamos dicho, senos cardiofrénicos habíamos dicho. ¿Qué más podemos ver? A nivel de los cilios, la densidad radiológica de los cilios nos lo aporta principalmente los vasos, y dentro de los vasos los más prominentes son las arterias. Así que acá lo que estamos viendo es la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda acá atrás, ¿sí?
Recuerden que siempre las arterias tienen una orientación más vertical y las venas una orientación más horizontal a nivel del ilio pulmonar. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, no hay mucho más. Esto correspondería a la ubicación de la válvula mitral, la ubicación de la tricúspide, por eso no tiene mucho sentido, salvo que, por ejemplo, estuvieran calcificadas. Algunas de esas válvulas si calcifican, yo la vería más densa en la radiografía, pero si no, no se pueden distinguir del resto del mediastino. ¿Sí? En el perfil tiene su complejidad, lo que les venía diciendo, tenemos mucha superposición de imágenes, piensen que acá tenemos las dos escápulas, que no hay formas de rebatirlas en el perfil, así que tenemos las dos escápulas superpuestas, tenemos los dos diafragmas superpuestos, podemos diferenciar uno de otro. ¿Cuál era la diferenciación? El derecho está más elevado. El más alto es el derecho. Sí, el derecho está más elevado, pero no siempre, digamos, la mayoría de las veces, pero no siempre. Yo puedo decir que el diafragma derecho es este porque está continuo, ¿sí? Y el otro, el izquierdo, se interrumpe por la presencia del corazón. Hace silueta, lo mismo que habíamos visto con las opacidades del pulmón. El diafragma, como contacta con el corazón, ¿sí? Borra el límite entre ambos. Entonces, el diafragma izquierdo se va a interrumpir por la presencia del corazón. Y lo que vemos acá, justo en el punto de unión entre el diafragma y el corazón, va a ser la vena cava inferior. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿qué lateralidad sería esta? ¿Derecha? ¿Cómo? No escucho. ¿De qué lado está tomado? ¿Sería derecho? No sé, decime vos. ¿Qué te parece? ¿Qué podrá hacer? O sea, sería como dijimos antes que no se podría definir. Para mí es O sea, izquierdo. habíamos dicho eso, de que en la mayoría de los casos, excepto que se especifique, es del lado izquierdo. Totalmente. Excepto que Y se yo no especifique puedo lo contrario. diferenciarlo en la imagen. ¿Por qué? Porque yo en la placa convencional, que es translúcida, la doy vuelta y mira para el otro lado y se ve lo mismo. ¿Sí? O sea, no me va a cambiar, digamos, yo no, por la imagen en sí no voy a poder diferenciarlo. Por eso no se vuelvan locos. ¿Sí? Y el perfil habitualmente un perfil es el izquierdo. ¿Sí? Así de movida uno lo supone. No lo podemos diferenciar en la imagen. Si ustedes me dicen, no, mira, este fue justo un perfil derecho, y yo la verdad que me es muy difícil diferenciar. El corazón se vería un poco más grande, pero también no es tan sutil el cambio en el perfil. ¿Sí? Así que de movida es izquierda. Veamos, vena cava inferior, aurícula izquierda, la parte posterior del corazón, ¿sí? Hacia adelante la parte anterior es el ventrículo derecho. Acá se confunde mucho por superposición con las costillas, tendríamos que tener el tronco de la arteria pulmonar, y este reborde sería parte del callado de la aorta. Está muy superpuesto en esta imagen, pero yo sé que lo tengo que ver ahí. ¿Sí? Lo que es muy importante, ver los espacios claros que siempre voy a encontrar en el perfil. ¿Sí? Atrás del esternón, el espacio claro retroesternal, siempre lo voy a tener que ver con aire. Si no lo veo con aire, hay patología. Atrás del corazón siempre voy a tener que ver el pulmón con aire. Si no hay aire, hay patología. Y atrás de la tráquea, está la tráquea, ¿no? En este sector siempre lo voy a ver con aire. ¿Sí? O sea, donde no está el corazón, siempre todo lo tengo que ver radiolúcido. Lo voy a tener con densidad aérea. Si eso se altera, es porque hay una patología. ¿Sí? Eso es importante, son cosas que, para eso me sirve el perfil. El detalle y a veces se pierde un poquito. ¿Sí? Seguimos adelante. Acá muestra de esternón, muestra diferentes estructuras. Profe, Y en la acá imagen viene, anterior, sí, justo en el anterior, en el 18 y el 19, ¿cuál sería el sí. bronquio? Y el que es más vertical va a ser el bronquio fuente izquierdo. ¿Sí? El que tiende a ser más redondeado va a ser el bronquio fuente derecho. No, perdón, al revés. Perdón. Estaba Sí. pensando en el intermedio, perdón. El más redondeado va a ser el izquierdo y el más vertical va a ser el bronquio fuente, pero no va a ser el bronquio fuente derecho, va a ser el intermedio. Porque ya salió, apenas se divide en los dos bronquios, sale el bronquio del lóbulo superior. O sea, lo que continúa hacia abajo de manera vertical es el segmento intermedio, el bronquio intermedio. Después se va a dividir en el medio y en el inferior. ¿Sí?
Pero justo en la placa que yo le mostré el otro día en la clase se veía un poquito mejor. En esta no. Pero bueno, quise sacarla del Atlas porque si lo tienen para repasar, lo pueden usar y ya lo discutimos nosotros. ¿Sí? ¿Y acá qué tenemos? Ahora cuéntenme ustedes. ¿Qué es lo que estamos viendo? Primero, ¿qué estudio es? Tomografía. Es una corte tomografía axial Totalmente. con una ventana de parénquima, no, perdón, de mediastino. De mediastino, totalmente. ¿Tiene contraste o no tiene contraste? Endovenoso. No pareciera tener contraste. Fíjense, los vasos del mediastino se ven brillantes. Ah, Se sí tiene ven, contraste entonces. se ven blancos. Si no tuviera contraste, se verían así. Igual que el esófago. Este es el esófago, ¿no? Es una densidad de agua. Se verían prácticamente igual que el esófago. ¿Sí? Entonces, esto tiene contraste y tiene contraste en bombazo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es en parte del manubrio external, la articulación esternoclavicular, ¿sí? Hacia atrás tenemos diferentes estructuras. Yo se los puse todos juntos. Antes en las tomografías que se imprimían, en las antiguas, se imprimían de a 4 y se leía primero esta, después bajamos acá y después acá, en forma sucesiva. ¿Sí? Y esto nos sirve como para seguir estructuras. Tenemos la tráquea que se identifica muy bien por el aire que tiene, atrás de la tráquea vamos a tener el esófago y después tenemos el cuerpo vertebral. Bien adelante tenemos 2 estructuras contrastadas y 3 estructuras más redonditas en el medio. ¿Qué es cada cosa? ¿Qué La les 26 parece? sería el tronco pulmonar. No. Tronco pulmonar yo lo voy a ver bien abajo saliendo del corazón. Acá estamos, fíjense cuánto de pulmón tengo. Tengo escápula. Tengo poco pulmón, estoy en los vértices pulmonares. ¿Sí? Son Sería la cortes vena bien trompa. altos. Fíjense el esternón. ¿Sí? Son cortes bien altos. Primero ubíquense en qué nivel estamos, antes de largarse a decir nada. Y aparte piensen, este es el callado de la aorta, o sea, estos son cortes superiores al callado de la aorta. Yo no voy a ver Para mí el pulmonar. 26 es Sí. aorta ascendente. No, porque el callado lo tengo abajo. Ah, Arriba yo lo que voy a ver son las ramas del callado y estructuras y el resto de estructuras vasculares que están en el mediastino. ¿Sí? Pero yo no voy a ver ni callado, ni aorta ascendente, ni aorta descendente. ¿Puede ser que el 26 sea la carótida izquierda? No, la carótida es chiquitita, fíjense. Todas las estructuras arteriales son redonditas, chiquititas, en comparación con las estructuras venosas. Las venosas son las superficiales un poco más grandes. ¿Sí? Vamos a continuar antes de ponerle nombre a ese 26. ¿Qué hace? Viene acá, viene acá, viene acá, se hace horizontal, viene acá y se une con el otro lado. ¿Qué es eso? ¿El tronco venoso brachiocefálico izquierdo? Totalmente. El único que hace ese recorrido, que va de un lado a otro y se une para formar la vena cava superior, es el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. El derecho se va a quedar siempre del lado derecho y se va a continuar en la misma posición que la vena cava superior. ¿Sí? Claro, sería el 49 el izquierdo, ¿no? El El derecho. 49 es el derecho, totalmente. ¿Sí? Fíjense, bajamos un poquito y seguimos con el tronco venoso brachiocefálico derecho bien redondito. ¿Por qué tenemos menos contraste en el derecho que en el izquierdo? Fíjense el artefacto, tiene tanto contraste que da un artefacto, estas rayas son un artefacto metálico. Y puede ser que el paciente le hayan puesto el yodo o lo que hayan puesto para contrastar del lado justamente izquierdo. Totalmente, ¿sí? Eso es lo que pasa ahí. Eso es entender un poquito la circulación del contraste. El contraste, cuando yo lo inyecto en el brazo, piensen que voy a buscar una vena superficial de alguno de los miembros superiores. Voy a los miembros inferiores cuando no tengo otra opción y uso, por ejemplo, una vía central. Si el paciente tiene una vía central, las vías centrales son catéteres que terminan en alguna cavidad cardíaca o, por ejemplo, a nivel de la vena cava superior, o sea, bien central. ¿Sí? Se utiliza para determinadas infusiones de medicamentos o medición de presiones, ¿no? Entonces, yo
Si inyecto, lo más probable es que se inyecte en una vena superficial del brazo. Puede ser derecho o izquierdo, eso según el paciente, según las venas que tenga disponibles. Cuando inyecto, viene el contraste, viene por las venas. Las venas se une por la vena del tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo, si yo inyecto del lado izquierdo, ¿no? Se une al lado derecho y de la vena cava superior para abajo tengo contraste, pero de la vena cava superior para arriba, que es sangre que viene sin contraste del miembro superior derecho, no va a tener contraste, no va a estar contrastada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a llegar al miembro superior derecho después de que pasa por la aorta distribuye a nivel de todas sus ramas, y después llega al miembro superior, y piensen que esto es venoso, por lo cual tiene que llegar a todas las arterias del miembro superior derecho y después volver por las venas. El contraste sigue el recorrido de la sangre. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener más contraste del lado que se está inyectando. ¿Sí? Profe, Y consulta obviamente, entonces, el 8 sería el tronco arterial brachiocefálico, el totalmente. 27 la carótida común izquierda, Sí, y el 33 sería la subclavia izquierda. totalmente. ¿Se entiende por Ok. qué? Son los tres vasos que son las ramas del callado de la aorta, ¿sí? Primero sale el tronco arterial brachiocefálico, después la carótida izquierda, después sale la subclavia, en ese orden. Cuando bajo, veo los mismos vasos, estos dos que se están por unir, los tres vasos que salen del callado, y un poquito más abajo, donde tenía los tres vasos, veo el callado, y estas dos que se están uniendo. ¿Sí? Más atrás tengo la tráquea y esófago, lo voy a ver siempre. Todos los cortes voy a tener que encontrar el esófago, a veces más colapsado, a veces menos colapsado, a veces con aire, a veces no, pero siempre voy a ver esófago. ¿Sí? Bajamos un poquito más, lo mismo, los dos troncos venosos fusionándose, y el callado visto perfectamente, ¿sí? Con la parte ascendente, la parte anterior y derecha, y la parte descendente, la parte posterior izquierda. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Porque tiene esa orientación, ¿sí? De adelante hacia atrás y de derecha a izquierda el callado. ¿Sí? Que es esta orientación que tiene acá. Acá tenemos la vena cava superior ya unida a las dos venas, y está llegando esta estructura. ¿Qué les parece que es? ¿La hemiáceos accesoria? No, la ácigos. Ah, claro, Estamos del estamos en lado derecha, derecho. sí. Estamos del lado derecho, y la que desemboca en la vena cava superior va a ser la ácigos. ¿Sí? Sí, Seguimos sí. con la tráquea ahí, acá tenemos el callado de las ácigos, y de acá para abajo lo que voy a tener es la ácigos sumada a todas las estructuras posteriores. ¿Sí? Entonces, tenemos el callado, este sería el borde inferior del callado, acá tenemos la división de la carina, fíjense que se están abriendo los dos bronquios, acá se están abriendo un poquito más, ¿sí? Donde teníamos la parte ascendente, tenemos la aorta descendente, en la misma dirección que teníamos el callado, ¿sí? La vena cava superior sigue estando ahí, los bronquios dividiéndose, atrás tenemos el esófago, y también vamos a empezar a ver la ácigos subiendo, ¿sí? Y esto Este que está 32 sería ajá, justo, el tronco pulmonar. no es el tronco, no es el tronco, pensé que son cortes altos, apenas estamos bajando del callado. ¿Arterias? La Arteria arteria pulmonar pulmonar izquierda. izquierda, perdón. Derecha, izquierda. No, la izquierda, que es la más, hoy estoy así. Es la arteria pulmonar izquierda, que es la más alta de todas, por lo tanto, si yo vengo de arriba abajo, la primera que voy a ver es la izquierda. La derecha pasa por debajo del callado de la aorta. ¿Sí? Vamos a seguir. Sigo un poquito más, esta es la derecha, este es el tronco de la pulmonar, perdón, esta es la izquierda, este es el tronco de la pulmonar, y esta es la derecha, pasando por debajo del callado. El callado estaría acá un poquito más arriba. La pulmonar derecha pasa por debajo del callado. ¿Sí? O sea, tenemos vena cava superior, ahí, aorta ascendente, aorta descendente, tronco de la pulmonar, tenemos los tres grandes vasos ahí, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda. Y por detrás lo que tenemos es el bronquio fuente izquierdo. Este es el famoso corte que les encanta tomar a algunos, que en realidad es un corte oblicuo de resonancia magnética, que lo que se ve son las estructuras que pasan por debajo del callado. Por debajo del callado pasa la arteria pulmonar derecha y el bronquio fuente izquierda, entre otras cosas que después vamos a ver. ¿Sí? Pero esto es lo más importante de todo. ¿Se entiende?
No me hago la imagen del corte oblicuo. Bueno, ya vamos, pero esto vayan metiéndose en la cabeza por qué se ve así. Profe, ¿lo podría repetir, por favor? El corte oblicuo sería esta orientación. Entonces, lo que estamos viendo por debajo del callado de la aorta es la arteria pulmonar derecha. Fíjense, viene el tronco de la arteria pulmonar, se divide en derecha e izquierda. La derecha pasa por debajo del callado. Pero hacia atrás lo que vemos es el bronquio fuente izquierdo. ¿Por qué? Porque se está dividiendo, el derecho está de este lado, el que pasa por debajo del callado es el izquierdo. Ya, ustedes recuerden esta imagen, después vamos a ver por qué. ¿Sí? Bien, Acá, gracias. fíjense, lo que estamos viendo es la división de las arterias pulmonares. Esta es parte de una arteria pulmonar del lóbulo superior, o sea, una arteria pulmonar superior izquierda, ¿sí? Sabemos que es una arteria porque la continuamos y se une a la arteria, ¿sí? Las venas las continuamos y se unen a las venas. ¿Sí? Esa es una forma de no tener ningún tipo de dudas. ¿Sí? Vamos un poquito más abajo, fíjense, acá tenemos un poquito de esófago y la ácigos hacia atrás. ¿Sí? Esófago, ácigos. Vamos acá, donde tenemos la vena cava superior, seguimos teniendo vena cava superior, donde tenemos la aorta ascendente, tenemos la aorta ascendente, aorta descendente, arteria y tronco de la arteria pulmonar, dando la pulmonar derecha. ¿Sí? Vamos un poquito más abajo, acá empiezan a aparecer venas pulmonares, y ahora vamos a continuarlas para asegurarnos. Fíjense, esta 57 es esta de acá, es esta de acá, es esta de acá. Se une a la aurícula izquierda, es una vena pulmonar. ¿Se entiende? Esta de acá. Esta chiquitita de acá, a medida que me voy acercando a la aurícula, va creciendo de tamaño y desemboca en la aurícula. Esta es la aurícula izquierda recibiendo las venas pulmonares. Bien posterior dentro de las cavidades cardíacas, es la más posterior y la más alta. O sea, si voy haciendo cortes desde arriba hacia abajo, la primera que aparece es la aurícula izquierda. Acá todavía tenemos cava superior, aorta ascendente, y ya la pulmonar se va ensanchando para formar lo que sería el infundíbulo de la pulmonar. ¿Sí? Pero acá tenemos, francamente, la aurícula izquierda en toda su cavidad. ¿No? Bajo un poquito más. Fíjense, donde teníamos, subí ahí, vena cava superior, bajo y tengo aurícula derecha. Donde tenía, subo un cachito, donde tenía la arteria pulmonar, bajo un poquito y lo que tengo es el ventrículo derecho, que es el que está pegadito a la pared, digamos, torácica anterior. El corazón, la aorta sale del centro del corazón, o sea, la parte ascendente de la aorta es esta, la parte descendente es esta. Por lo tanto, la aurícula izquierda también la vamos a encontrar por debajo del callado de la aorta. ¿Sí? Y acá empieza a aparecer parte del tabique, esa es la descendente anterior, la interventricular anterior que habíamos visto en la reconstrucción tridimensional, ahí la vemos muy finita, pero la vemos. Seguimos bajando un poco, lo que vemos ahí es la pared del ventrículo izquierdo, que es bien prominente en relación con la pared del ventrículo derecho. Fíjense, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, tabique interventricular, ¿sí? Aurícula derecha, por lo tanto ahí lo que estamos viendo es la válvula aurículo-ventricular derecha, válvula aurículo-ventricular izquierda. Y esto lo que estamos viendo ahí es la aurícula izquierda. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Digamos, es seguirlo, es saber más o menos la posición. Ustedes piensan que el tabique interventricular, o sea, la dirección del corazón, del eje mayor del corazón, es hacia la izquierda, esta es la izquierda, ¿sí? Hacia adelante tenemos el ventrículo derecho en contacto con prácticamente el esternón. Hacia atrás, ahora les voy a mostrar parte de los recesos, lo que me estaban preguntando antes. Profe, ¿de qué atlas de anatomía sacó estas imágenes? Del que les mostré, se los pasé a los docentes de Anato, para que los repartan después en los diferentes No. grupos. Porque por ¿Puede WhatsApp decir me el lo nombre? sé. Porque por ahí está en Petco. Se lo mostré. Lo iban a, no, es que no está en Pedco porque traté de subirlo, pero no pude. Ah, ok. Iban a subirlo, iban a intentar subirlo a Pedco. Ah, ok. Pero pídanselo a los docentes. ¿Sí? Por WhatsApp a mí me pasó rapidísimo. Por eso
dar muchas vueltas con mail, el mail también me hace mucho lío, ponen muchas limitaciones al tamaño del archivo, el WhatsApp no. Ok, ¿Sí? ok, gracias. Después se los muestro cuando termine, se lo mostré al principio, cuál era. Yo para no salir de la imagen esta. Fíjense, acá tenemos las venas pulmonares llegando a la aurícula izquierda, por detrás de la aurícula izquierda tenemos el esófago, un poquito más atrás tenemos la ácigos, y de este lado empieza a aparecer esta estructura del lado izquierdo. ¿La ven? Tenemos ácigos acá, y esta estructura redondita muy parecida a la ácigos, pero del lado izquierdo. Hemiácigos, ahí sí. Totalmente, que si subo un poquito, veo que se unen. Acá se hizo transversal y se está uniendo. Y acá lo que tenemos es solamente una. ¿Sí? La hemiácigos uniéndose con la ácigos para ascender y después desembocar en la vena cava superior. ¿Sí? Se ve, todo se ve. Acá no hay mucha vuelta. Bueno, acá tenemos esto, lo que hablaban del receso anterior. Es mucho más fácil de verlo por tomografía que por placa. ¿Sí? El receso posterior tiene que ver con el espacio que acá este paciente justo tiene mucha grasita, pero habitualmente tenemos un poco más de aire entre, entre pulmón y pulmón, llegan a contactar un poco más, que es lo que forman los recesos. ¿Sí? Estábamos por acá, bueno, válvulas aurículos ventriculares, derechas e izquierdas, seguimos bajando un poquito, ventrículo derecho franco, tabique interventricular, ventrículo izquierdo franco, ¿sí? Y donde estaba la aurícula derecha, hacia abajo tenemos la vena cava inferior, ¿sí? Ya tenemos cúpula diafragmática, tenemos hígado, ¿sí? Fíjense, la grasita del abdomen, que es esto, me permite ver el diafragma, que es esto que está acá, ¿sí? Ese espesor de mayor densidad que la grasa del abdomen corresponde al músculo diafragmático. Y esto que está acá, ¿qué les parece que es? El 45. ¿Pericardio? Totalmente. El que haya grasita de uno y otro lado me permite identificar el pericardio. Hacia atrás tenemos el esófago, en este caso con un poquito más de aire, aorta ya descendente, hemiácigos y ácigos. ¿Sí? ¿Se entiende? No es complejo, ¿sí? Digamos, es repasar y ver más o menos primero identificar a qué nivel estoy, si estoy a nivel cardíaco, si estoy a nivel de grandes vasos, si estoy por encima del callado de la aorta, ¿sí? A partir del nivel que estoy haciendo el corte, van a ser las estructuras que voy a poder ver. ¿Tá? Fíjense, bueno, esta es parte del receso, es la unión de los dos pulmones por delante de los grandes vasos. ¿Sí? Estos son cortes, reconstrucciones coronales de tomografía. Tomografía porque los huesos se ven bien densos, bien blancos. ¿Sí? Si yo empiezo a hacer cortes coronales, ¿qué es esto que empieza a aparecer acá? Así. Piensen en anatomía, no piensen en imágenes. El ventrículo izquierdo. Ventrículo de izquierdo. No. Derecho. El derecho. ¿Sí? Es el más Ah, es anterior. verdad. Ah, se me Piensen que chispoteó está todo. orientado hacia allá. Voy un poquito más atrás, en los cortes coronales, y acá aparece el ventrículo izquierdo. Tabique interventricular, fíjense la pared del ventrículo izquierdo con respecto a la pared del ventrículo derecho. ¿Sí? Apenas los primeros cortes coronales que voy a encontrar, lo primero que aparece es el ventrículo derecho. Un poquito más atrás aparece el izquierdo, separados por el tabique interventricular. Acá arriba, la prolongación hacia arriba del ventrículo derecho corresponde a la salida de la pulmonar. ¿Sí? El infundíbulo de la arteria pulmonar y después pulmonar en sí. A medida que voy yendo más hacia atrás, voy viendo más pulmonar y la división de esa arteria pulmonar. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Están vivos? ¿Sí? Fíjense, miren, voy un poquito más atrás. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Arteria pulmonar, ¿sí? Y un poquito más atrás ya veo la salida de la aorta. Fíjense, la aorta sale del ventrículo izquierdo primero hacia la derecha, pega la curva y se va hacia la izquierda y posterior. ¿Sí? Así que a medida que voy haciendo cortes posteriores, voy a ir viendo más de ese callado de la aorta. ¿Tá? Entonces tenemos pulmonar, aorta, y ¿qué es lo que aparece acá brillante, brillante como el yeso? Venas.
¿Qué? La brachiocefálica. No. Fíjense a qué nivel estoy haciendo el Ah, corte. cava superior. Totalmente. Esta es la vena brachiocefálica, Claro. derecha. Esta es la vena cava superior. ¿Por qué brilla tanto? De ahí viene el contraste. Por el ¿De qué contraste. lado? Es más, casi que podría verse cómo va esparciéndose ahí en el corazón. Primero hay mucho más del lado derecho, o sea, hicieron cortes, Ujú. hicieron cortes bastante rápidos, porque tienen más contraste a nivel del lado derecho que el izquierdo, o sea, todavía no llegó a la circulación sistémica en su totalidad. Está contrastada, la aorta se contrastó, ¿sí? Pero no llegó en el bombazo, ¿sí? El contraste se empieza a diluir con la sangre, pues primero es tenue, y a medida que va avanzando en la concentración va haciéndose más blanco. Fíjense, se inyectó del lado derecho en este paciente. Acá tenemos subclavia, ¿sí? Profe, Sí, en el caso de que se hubiese dejado por toda la circulación, ¿no se vería tanto sí. venas como arterias todo blanco? Totalmente, depende del tiempo que hagamos el estudio. Ah, bien. Si avanzan, que estos piensen que es rapidísimo. Si es un paciente con una frecuencia cardíaca alta, esto avanza rapidísimo, son segundos. ¿Sí? Son 15 segundos de diferencia entre una fase y otra. Por eso son diferentes fases de contraste, lo vamos a ver mucho más claro cuando estudiemos riñón. ¿Sí? Profe, Pero ahí según también la estamos fase, viendo en el pulmón, en síndrome parénquima, las arterias pulmonares contrastadas, ¿no? las arterias y las venas, porque Ah, bien, piensen que del lado derecho, si hay contraste del lado izquierdo, significa que pasó por el pulmón. ¿Sí? claro. Porque si no pasó por el pulmón, yo no veo contraste del lado izquierdo. O sea, tiene que pasar por las venas pulmonares para llegar a la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y de ahí salir a la aorta. ¿Sí? Claro. Piensen que estoy haciendo el recorrido desde vena a arteria, no piensen desde arteria a vena. ¿Sí? Entonces, este contraste yo lo inyecté del miembro superior derecho, ¿sí? Está bien en yeso, veo ahí la subclavia, veo el tronco venoso brachiocefálico, vena cava superior, aurícula derecha, ¿sí? Y fíjense lo lindo que se ve la aorta ascendente, y ya se empieza en la primera rama que se ve, ¿cuál es? ¿Cuál es 4? El tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. Arterial, totalmente, ¿sí? Arterial. Voy un poquito más atrás, un corte más posterior, empieza a aparecer la segunda, La carótida ¿sí? común izquierda. Primitiva izquierda. Y voy un poquito más atrás, Ahí sí, subclavia. muevo un cachito más, y ahí aparece la subclavia. ¿Sí? ¿Ah? Vuelvo para atrás, vuelvo en la anterior. ¿Qué más tenemos para ver acá? Bueno, tenemos todos los vasos del parénquima. Bueno, fíjense que no solamente veo el tronco arterial brachiocefálico, sino que ya veo la división entre carótida primitiva derecha y subclavia. ¿Sí? Porque después el tronco arterial brachiocefálico se divide en carótida y subclavia, ¿o no? Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, los apabullé totalmente. En realidad es el repetir y el ver y el ver y el ver y el ubicarse, el cambio de corte, en vez de complicar, tendría que ayudar, ¿sí? Porque a nosotros es muy útil poder identificar estructuras en diferentes planos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos vena cava superior. La aorta ascendente, que ya no se ve tanto porque queda un poquito más adelante, este corte es más posterior, pero sí veo la división de la arteria pulmonar, ¿sí? Esta ya es la arteria pulmonar izquierda, esta ya es la derecha, ¿sí? Voy un poco más atrás y lo que tengo es aurícula izquierda. Fíjense, la aurícula izquierda recibiendo las venas pulmonares. ¿Está? Una vena pulmonar, la superior izquierda, superior derecha, inferior derecha. Tenemos la carina, ahí justo la división de los dos bronquios. ¿Esto qué será? Chan. El botón aórtico. ¿Botón aórtico? Es lo que sería, en la placa se llama botón aórtico. Ah, acá sería el callado. Acá es el callado. Es la parte posterior del callado. Pero sí es válido lo que dicen, si bien no se llama botón aórtico, es lo que hace la silueta del botón aórtico en la placa, en la parte posterior del callado. ¿Sí? Una vez que ya dio todas sus ramas, se está haciendo bien izquierdo y empieza
justo ahí, a partir de este momento, bajar en la aorta descendente, que es esto que vemos acá, aparte de la aorta descendente, a nivel abdominal. Este es el diafragma, ya estamos en abdomen, ¿sí? El paciente continúa, no se corta en el tórax. Voy un poco más atrás. Esta imagen es linda. Es linda, digamos, verla en forma consecutiva con las anteriores. Es un garrón verla de entrada, ¿sí? Pero por ubicación, fíjense la forma que tiene. Esto ya lo identificamos fácil, ¿no? Esa es la aurícula izquierda, ¿no? Aurícula izquierda recibiendo a las venas pulmonares. No hay otra estructura que sea tan dilatada, tan posterior y que reciba 4 vasos, dos de un lado y 2 del otro. No hay otra cosa, ¿sí? O sea, estamos posterior, aurícula izquierda. Hacia arriba, ¿qué tenemos? Son como bracitos o como piernas, ¿no? De ahí al nombre de que las arterias pulmonares tienen una ubicación más vertical. Esto es la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha, ¿sí? Piensen que ya estamos bien posterior en el mediastino. No tenemos aorta ascendente, porque es anterior. No tenemos vena cava superior, porque es más anterior. Estamos en la parte posterior del callado. Incluso estamos por debajo del callado, si se quiere, ¿sí? Y lo que estamos viendo ahí es el callado de la aorta con la parte de la aorta descendente. Fíjense, acá sigue aorta descendente, aorta descendente. Estamos bien posteriores. No hay otras estructuras a este nivel. ¿Se entiende? Por eso es importante que se ubiquen. Es muy importante que se ubiquen en dónde estamos haciendo el corte, ¿sí? ¿Se entiende más o menos esto? Sí, pero Más o menos, más o menos. Lo mismo, si fuera una resonancia magnética, son los mismos cortes, las mismas estructuras, lo que cambia es el color de los vasos. Acuérdense, los vasos en resonancia magnética siempre se van a ver negros, ¿sí? Siempre se va a ver hipointenso. Igual que se ve la tráquea. Por lo tanto, no voy a poder diferenciar los vasos de la tráquea, salvo que yo le ponga contraste endovenoso y los vasos se pongan blancos. Pero por la ubicación de las estructuras, yo no necesito saber qué es. Yo sé que este es el tronco venoso brachiocefálico izquierdo porque está cruzando, se está juntando con el derecho, la tráquea va atrás, estos son los 3 vasos del callado, más abajo voy a tener el callado, ¿sí? No importa saber que este es el bronquio, porque yo en ese sector no puede ser otra cosa. Hacia arriba es una imagen redondita y hacia abajo se divide en 2, es el bronquio, ¿sí? Así que sea tomografía o sea resonancia, ubicándose en la posición que tiene la estructura que estamos viendo y siguiéndola hacia arriba. Nunca se queden con una sola imagen, si es que pueden ver otra. Vayan hacia arriba, vayan hacia abajo y continúenla. Si yo les muestro esta imagen, sin más, no es ni más ni menos que ¿qué? El tronco pulmonar y las arterias pulmonares. Totalmente. No puede ser otra cosa, ¿sí? Si yo les muestro estas 2 imágenes, no es más que la aorta descendente y la aorta ascendente y descendente. No puede ser otra cosa. No importa cómo se vea, si es resonancia, tomografía, no importa, por la imagen, la forma, la posición que tiene la estructura, no puede ser otra cosa. No se confunden, ¿sí? Por eso es importante que lo vayan repasando. Lo mismo que cuando bajo, fíjense lo lindo que se ven las cavidades cardíacas en resonancia magnética. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, ¿sí? Tabique interventricular, ahí habría que ver si no hay una comunicación interauricular, ¿sí? Voy más atrás, tenemos la aorta descendente, y acá en esta posición que dice 16, calculo, ¿qué será? ¿Esófago? No, el esófago es retrocardíaco, el esófago está ahí. Sí. Esto. Los pacientes no son todos iguales, pero redondito, ahí atrás, ¿qué puede ser? La Hemiáceos. Totalmente, chicos. ¿Sí? Eso le iba a Digamos, preguntar, profe, porque yo había leído, o sea, en el anterior que nos mostró se veía bien anterior la ácigos, y en y realidad pero es como los más pacientes lateral. tienen pensaba yo. curvaturas de la columna, con lo cual cambia de posición los vasos, con la curvatura de la columna. Las estructuras venosas son las más variables de todas, ¿sí? Ok. Con lo cual es esto, no se quede, es importante memorizar una imagen fija para aprender, pero sepan que puede variar,
y varían mucho y no es patológico, ¿sí? Los pacientes son diferentes unos a otros, ¿sí? Bueno, esta imagen que quería mostrarles, fíjense, las arterias pulmonares son bien verticales, de ahí es esta de acá, ¿no? Y las venas son más horizontales porque están buscando la aurícula izquierda que tiene una posición posterior y a nivel del ilio. Y esto yo en realidad, por eso no se los pensaba dar, pero bueno, siempre lo preguntan. Si yo hago una imagen de resonancia magnética con esa posición, siguiendo el callado de la aorta, yo voy a tener esta imagen, ¿sí? O sea, yo acá ¿qué quiero ver? Quiero ver el callado de la aorta, ¿sí? Principalmente, para eso se hace este tipo de imagen, ¿sí? El tema es qué relación tienen con el resto de las estructuras, porque el callado de la aorta sale primero sale del medio del corazón, se va hacia la derecha, después se hace posterior, se va hacia la izquierda y baja a la izquierda de la columna, ¿sí? Por lo tanto, esto es posterior, ¿sí? A izquierdo, y esto es anterior y derecho, porque el callado es oblicuo. Entonces el corte va a ser oblicuo, y de ahí es la complejidad de este corte. Pero si se ponen a pensar, tampoco es tan complejo, ¿sí? ¿Se entiende cómo se hace la imagen? Claro, es como oblicuo, ¿no, profe? Es oblicuo, Sí. esta dirección tienes, ¿ves? Este plano de corte. Entonces, ¿qué hago? Sigo la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente, por lo tanto, no es ni axial, no es ni coronal, ni es sagital, es oblicuo, ¿sí? Porque yo quiero ver el callado. El problema es que, y ahí está la cuestión, ¿no? Yo, ¿para qué hago esto? Porque yo quiero ver, por ejemplo, este espacio se llama ventana aortopulmonar, ¿sí? Este espacio es un espacio muy importante desde el punto de vista patológico, porque cualquier problema, digamos, de patología pulmonar, aumentan los ganglios en ese espacio, ¿sí? Y nosotros evaluamos progresión de enfermedad en base a la afectación de diferentes tipos de ganglios, de grupos ganglionares a nivel del mediastino. Entonces, este espacio es muy importante verlo. Pero, por ejemplo, si yo tuviera ganglios que me aumentan de tamaño, me estarían comprimiendo esta estructura. ¿Qué estructura será esta? Bronquio fuente izquierdo. Ah, bueno, ahí está la cuestión. Tenemos un bronquio y tenemos una arteria. En resonancia magnética los dos se ven iguales. Pero uno el es bronquio no es más anterior, redondo. uno es más redondo y uno es más anterior y otro es más posterior. ¿Cuál es más El anterior? bronquio sería más anterior. No, vamos a la Ah, imagen. no. Claro, no, es verdad. Es más posterior. El bronquio es posterior, la arteria es anterior. Aparte de esto que decían ustedes de la forma. Fíjense que como es oblicuo, y es más bien descendente, Claro. aparece más alargado, este parece más redondito. Pero aún si no se ven tan diferentes uno de otro, el que es anterior es la arteria. ¿Y qué arteria es? Derecha, arteria pulmonar derecha. Pulmonar Arteria derecha. pulmonar derecha, porque es la que pasa por abajo del callado. La izquierda ni lo toca el callado. ¿Sí? Y hacia atrás, ¿qué tenemos? El bronquio principal derecho. ¿Seguro? El No. izquierdo es oblicuo. El derecho ni toca el callado, el que pasa por abajo del callado es el izquierdo. Qué Por eso le quilombo. digo, pero recuerden esta imagen, ¿sí? Recuerden esta imagen. Y se los complico, el otro día se los mostraba a los chicos en el presencial, ¿no? Se los complico más todavía. Si voy hacia atrás, el pulmón que contacta con la parte descendente de la aorta es el pulmón izquierdo, ¿no? Pero adelante es el derecho. Pero el de adelante es el derecho. O sea, voy a decir, esto es pulmón izquierdo, pero esto es pulmón derecho. Ajá. ¿Qué? Yo me perdí ahí, profe, de nuevo. Bueno, porque no me dan bola. No hacen sinapsis las neuronas. Ya es mucho, es mucho. Si yo hago un corte oblicuo, el pulmón que contacta con la aorta descendente es el pulmón izquierdo, ¿no? Sí. Hasta ahí sí. Y el pulmón que contacta con la aorta ascendente es el pulmón derecho. Sí, ahí está. Ahí O sea, entendí. miren lo feo que se ve el pulmón en resonancia, por eso no sirve para ver patología pulmonar. Pero es pulmón y está contactando con la aorta descendente, esto es pulmón izquierdo. Este es pulmón que contacta con la aorta ascendente, esto es pulmón derecho. Ajá, sí.
Ahí entendí. ¿Qué Gracias. segmento? Eso es lo que yo preguntaría, no le preguntaría a los docentes. Segmento anterior. No, Segmento medio. no existe el segmento anterior, es el medio. ¿Sí? Es el medio, obviamente, derecho. ¿Y qué segmento, qué lóbulo será? Perdón, sí, me decían de los segmentos, si fueran del lóbulo medio, me trabé. Sería el medial. Claro, ¿Sí? claro. Y sí, voy a ver qué lóbulo será este del pulmón izquierdo. El lingular. No, porque el lingular es anterior. Estoy viendo el posterior. Claro, el posterior. ¿Qué será? Fíjense. Inferior. El inferior. ¿sí? Inferior. El inferior y algo seguramente del superior acá arriba. Superior. Ah, sí. ¿Sí? Y les agrego algo más, porque bueno, está bueno. Si la complicamos bien. ¿Qué Está será entretenido. esto? ¿Y qué será esto? Lo de atrás, aurícula izquierda y Totalmente. ventrículo derecho adelante. Vamos a ver. Sería ahí, ¿no? Claro. Aurícula izquierda seguro porque pasa por abajo del callado. ¿Sí? Mm. Y ventrículo derecho porque es el de que tiene una posición anterior. Bien. ¿Sí? ¿Está? Y otra cosa más les pregunto. ¿Qué es esto? Que no se los digo a los docentes porque se lo van a preguntar. Yo calculo que ellos no le preguntarían. ¿Qué es esto que está ahí? Primero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Las ramas. Las ramas Serían del el callado. tronco brachiocefálico y Sí. y la Acá parecerían carótida que común. salieran unidos. Hay también variabilidad en la salida de las arterias, por decirles. No todos somos iguales, hay variaciones anatómicas. Acá parecerían que el tronco arterial brachiocefálico sale de un mismo tronco común con la carótida primitiva izquierda. Pero no importa, eso es una pavada, ¿no? Subclavia. ¿Y esto qué es? Subclavia. Vena cava superior. No. ¿El tronco venoso? ¿Cuál? Brachiocefálico. Izquierdo. Sí. Derecho. Tronco brachiocefálico izquierdo. No, es el izquierdo. Pasa por adelante de los Sí, vasos izquierdo. de manera horizontal, ¿sí? Esperen que voy a la imagen. ¿Sí? Es este. O sea, cuando yo hago este corte, siguiendo esta oblicuidad, yo agarro el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Por eso lo veo redondito, porque viene de izquierda a derecha. ¿Sí? Ahí hago el corte, ¿ven? Justito. Siguiendo el callado, ese es el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. ¿Sí? Está bueno, no es un corte malo para tomar, pero bueno, no es sencillo. ¿Sí? Lo más importante, lo que le van a preguntar es básicamente lo que pasa por debajo del callado. No creo que le sumen alguna cosa más, pero sépanlo, ¿sí? Porque es importante que lo sepan, ya que digamos, lo ven y quieren saber la explicación de por qué se ve así. No es memoria esto. Esto tiene una explicación anatómica. ¿Sí? Pero bueno, es complejo a la hora de acordarse, no más. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? ¿Están? ¿Me escuchan? Quería Sí, sí. mostrarles esperen, que me preguntaban del Atlas, es este de acá. ¿Ven? No sé si yo no creo que esté en Pedco. Está muy bueno, la verdad que lo encontré en la computadora, sé que en algún momento me lo pasaron o lo bajé, y está muy bueno, pero aparte tiene todo el cuerpo. ¿Sí? Esto es cerebro, ahí tenemos parte del cuello. Disculpe, ¿le puedo volver a la portada, profe? Así le puedo sacar una foto. Ahí está, muchas gracias. Pero bueno, se los pasé, ¿sí? Se los pasé para que lo tengan. Y por eso quería discutirlos con ustedes, así pueden volver sobre las imágenes que ya hablamos. ¿Sí? Así que no es complejo, es cuestión de mirar, y mirar, y mirar, y mirar, y tratar de entenderlo, pero no es complejo, no piensen que es algo imposible de entender. ¿Sí?
¿Algunos de Profe, compañeros? una duda. Sí. Sí, quería saber si se puede ver con algún tipo de estudio o imagen, por ejemplo, el conducto torácico, desembocando, por ejemplo, en el ángulo. Se puede Sí, ver. yo tenía la misma pregunta. ¿Cómo? Tenía la misma consulta igual. El asunto del conducto torácico es que tiene contenido de linfa. La linfa tiene alta concentración de tejido graso. Si uno no le pone contraste a nivel linfático, es muy difícil de diferenciarlo de la grasa del mediastino, por ejemplo. Es algo que está aumentado de tamaño, ¿sí? Hay estudios que permiten poner contraste a nivel linfático, pero son estudios como bastante complejos, ¿sí? Y muy específicos para ver algo en particular, ¿sí? Así en los cortes tomográficos es difícil poder verlo, ¿sí? Pero porque es muy chiquito de calibre y la densidad tiene una densidad muy parecida a la grasa del mediastino, ¿sí? Pero o sea, no lo vamos a ver tan claramente. Salvo que Disculpe, estés profe, ¿sabe que pensando- ahí entré a fijarme por Petco y está el ¿Lo Atlas de subieron? Anatomía? Bueno, genial. Lo tienen que buscar como Where Atlas de Anatomía, está en el drive de la biblioteca de imágenes. Bueno, genial, pudieron subir. Bárbaro. Así que bueno, lo tienen ahí, o si no, se lo pasé a los docentes para que lo tengan. Véanlo, está bueno como para repasarlo. Cualquier duda que surja en estos días, mándenme un mail, yo voy a estar acá dando vueltas, así que voy a estar conectada y les contesto, ¿sí? Pero Buenísimo, gracias. no es complejo, chicos, la verdad que ¿Profe, va a estar en alguna comisión tomando exámenes esta semana? sí. No les voy a decir en cuál. Sí. Bueno, podría decir, profe. No. Quiere Ya darnos después de sorpresa. 2 o 3 parciales ya saben a qué comisión voy, pero no les voy a decir. No, porque por una cuestión de organización de trabajo, pero me gustaría estar presente en muchas comisiones. Pero bueno, cuando se hace así tan repartido es más difícil. Claro. Sí. Así que, bueno, estudien, repasen y aprovechen que es un parcial corto, es lindo, abdomen es más lindo todavía, así que denle para adelante que se puede sacar. Lo complejo es la locomotor, ¿no? La verdad el locomotor es difícil, es largo, pero este está bueno. Profe, Así que estudien no va a estar mucho. en la comisión 3, ¿no? No sé. No sé. Igual estas imágenes se las pasé a todos pueden tomar cualquier cosa, así que yo no sé. Sí, la mascarita esa de Scream está en el laboratorio de anatomía, nos la mostraron la otra vez. Así que a ustedes les encanta. Por eso se los doy. Yo, la verdad que cada vez estoy más minimalista, cada vez estoy más básica en la hora de darles cosas, trato de no complejizarlas mucho. Pero bueno, estas cosas no puedo dejar de dar. Así que bueno, estudian mucho y avisen cualquier duda que tengan. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chicos, bueno, éxitos. Muchas gracias, profe.